Honky Toy Coleccionista presenta Los soldaditos de Redbox, Comando Playset. Hola mis queridos amigos y visitantes del canal. Hoy les traigo como cada vez un nuevo video y esta vez es sobre una marca que se llama Redbox. No creo que sea muy conocida y este es un playset de combate, una versión que se vendió más bien para Canadá, y como pueden ver que es lo que vamos viendo, toda una escena de combate recreada. Es una de las versiones más grandes que tiene esta marca en soldaditos de Army Men, y siempre quise tener algunos de estos sets que me parecían muy interesantes. Este set trae todo esto que está incluido en la caja. O sea, vamos a ver tanques, y fíjense que este tanque ya no es igual al tanque de Star Toys, por ejemplo. Este cañón en el búnker, no sé por qué es una de las piezas que más me atrae de todos los juegos, y aparece muchísimo en muchos empaques. Parece ser que los dos ejércitos van a tener los mismos vehículos. En este caso las tropas cambian de color, hay muchas trincheras. Estos avioncitos con las cabinas de color, como una especie de plástico transparente, a mí siempre me han llamado la atención también. Por ahí andan algunas que yo tengo en diferentes colores, las hay en verde, naranja, azul. O sea que este es el Comando Playset para la versión gigante, pero no todavía es la deluxe. La deluxe es una que trae una montaña. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos a la marca Redbox con el set de 100 piezas, con un playmat gigante de 20 por 30 pulgadas, bastante grande, y nos promete tener un montón de soldados, accesorios. Me pareció que habían soldaditos de otras marcas, e inclusive dije que es raro o que es genial de que, por ejemplo, estos son los Afrika Korps, creo que le dicen a estos soldaditos, y si no, bueno, esto es el ejército quizás alemán, que si vienen en la caja, después lo vamos a mostrar. Puse los soldaditos en unos Ziploc, o sea, los clasifiqué primero para poder hacer el video, pero vi soldaditos de otro set, por ejemplo, como estos. Soldaditos no son de este set, y creí que eran demasiados ejércitos para lo que la caja mostraba. Entonces, ahora es más organizado, porque es que hay 6 ejércitos. Estos soldaditos son de otro set, por alguna razón. Aquí vienen estos personajes que también difieren mucho de los que vienen en la caja mostrados. Y entonces vienen estos soldaditos que se me están haciendo ya comunes en varios playsets que he visto, y que son los soldaditos que yo no le hago mucho swing. Vaya, me gustan más el prototipo de soldaditos como este, como este. Estos, por alguna razón, no sé si son los cascos, las figuras son un poquito más pequeñas. No les hago mucha conexión a estos soldaditos por alguna razón, pero son los que vienen con el playset de Redbox, y me están empezando a resultar en un gran misterio que después voy a comentar a comunicación. Y estos que están aquí son los clásicos soldaditos de Telsalda, y esto es un misterio que venga en todo este conglomerado de figuras, vengan estos soldaditos incluidos. Sí, porque uno compra y a veces te ponen algunas foticos, pero no te lo ponen todo. Hay vendedores que te ponen así como todo a granel, todo junto. Otros son un poquito más cuidadosos y te presentan las piezas. Ustedes saben que yo disfruto esto, igual que todos ustedes seguro, cuando reciben sus empaques o tienen sus colecciones o completan quizás un playset, completan una temática. Es una alegría. Esa alegría no se va a ir nunca, no importa el tamaño que uno tenga. Esto es lo que encanta de los sets de Hong. No se aguantaban la calidad o la intención de crear algo realmente valioso. Ellos hacían que el playset, que el juego
Esto era una experiencia única porque le añadían muchísimas cosas. Es el mismo modelo de tanque, pero de otro color. O sea, en la ilustración está el tanque que es de color beige y está el tanque que es de color verde, bueno, en este caso olivo o manzana. Este es otro modelito de tanque diferente, como pueden ver, al último video que hicimos sobre la marca Star Toys y otras marcas que hacen juguetes. Trae bastantes detalles en las rueditas del tanque, en lo que es la artesanía de juguetes, ya que ahí todo lo que es el biselado del tanque está muy bien hecho, los detallitos. Este avión sí está correspondiente al color beige que está en la cajita, que está bastante bonito. Tenemos el helicóptero, la cabina del helicóptero es verde, a diferencia de la del avión, mismo color de lo que está puesto allí en la portada. Y miren que el Jeep que aparece en la portada no es de este color. Sospecha de trampa. Quiere decir que a esa caja se fue quizás piezas de diferentes colores y sabores. Pero bueno, este es el Jeep del ejército, este ocre, beige, whatever. Y el cañonzón este, para que vean, los cañones vienen como que en otro color en la portada. Este cañón en particular tiene esta base cuadradita que está aquí y no la veo ilustrada. Quiere decir que los cañones fueron pintados, en este caso, en la ilustración. Pero es un cañoncito igual, muchos detalles. Ya yo he visto este tipo de diseño en un set de tren que tengo y lo voy a después revisar qué marca fue el que lo hizo. Pero es con este mismo tipo de material, este tipo de polietileno, de plástico, como pueden ver, flexible, que aguanta a un niño. Ahorita mi hijo lo hizo así, yo dije, perrolicé, pero no, pasó la prueba de fuego. Quiere decir, juguete ultra durable. Y tenemos entonces el jeepcito del bando contrario con lo que aparece en la ilustración. Los Jeep compaginan mucho con el tamaño de las figuritas HO, que son como de 1 pulgada, porque estas figuritas vienen siendo de 2,5 pulgadas, y esta está muy bien para las figuritas HO, que es como las más pequeñitas, ¿no? Y tenemos las mismas piezas, pero del otro ejército, el helicóptero en este caso, del ejército verde manzana. Obviamente este y este son dos tonos diferentes. No sé si venía en la misma caja, a lo mejor, quién sabe. Eso no lo podemos saber porque no es nuevo paquete. Recuerden que estos son juguetes que han pasado por 40, 50, 60 años. Es algo bastante extraordinario que suceda que uno de estos juguetes todavía hoy en día mantenga todas sus características, esté en estas condiciones. Ahí está, perfecto. Entonces tenemos lo que es la parte de los aviones, tenemos un tanque, tenemos un cañón. Esto es lo que es la parte de los vehículos. Entonces vamos a colocarla por acá atrás para seguir viendo qué es lo que tenemos. Estos son una especie de trincherita de 2 pasos. Van a quedar de esta manera. Las trincheras en forma de ángulo que se unen por 2 piezas. Son 2 piececitas que una característica, el mismo tipo de material ultra durable. No digo que durable hasta la eternidad, pero por lo menos, óigame. Ahí está, pran, hace un par de clics y metes un poquito de presión, como diría cualquier muchacho. Y esto ni se entera. Para montar los soldaditos y recrear todo el escenario, disfrutar. Tenemos aquí los 2 cuarteles general, si están en la ilustración. Lo podemos ver ahí de fondo, después vamos a mostrar más. Y sí, fíjense que sigue siendo beige y este color que es como un verde ya más agrisado. Las trincheritas sí, parece que ese es el color que tenían en el set, pero fíjate, las trincheritas no son de este playset.
Ok, estas trincheritas no pertenecen a este playset. Quiere decir que estas trincheras que están acá fueron, en este caso, un plus. Esta sí, porque esta va a ser la trinchera, aunque tampoco entiendo mucho. No veo que concuerda mucho el tamaño de esta trinchera con el cañón. Tendría después que revisar en la red a ver algún otro tipo de escenario de Redbox, pero básicamente esa es la idea, ¿no? El cañón sí está muy similar. Las trincheras las veo un poquito pequeñas. Sabemos que eso es una ilustración, una representación, no es una foto como tal, como en el caso, digamos, de los sets de Newmatic Plastic o los sets de Star Toys, que te ponían una foto. En algunos casos, como por ejemplo el Fuerte Apache, la marca Linda, la marca Ellen, que todas vienen del mismo lugar. Aunque hizo un conglomerado con Chelilia, vendían la marca Star Toys y tienen la característica de los juguetes Star Toys. Y en el caso de esta serie de Redbox, tiene la característica de otras marcas de juguetes hechos en Hong Kong. Nos podemos remontar a los sets de combate de marcas como Telsalda, Lauri, Johnny, Jinson, Jimmy Jinson. Hay muchas marcas que no se conocen. Estas trincheritas parece que no vienen, estas trincheras de acá atrás no vienen con el set original, van a ser estas. Y entonces, bueno, las banderas sí, pero seguimos teniendo aquí alguna historia rara. Veo que la banderita aquí británica y veo aquí la banderita norteamericana. Estas cerquitas que están aquí sí son, según lo que está ilustrado en la caja, sí es la que viene con el playset este de Redbox. Un hecho que me parece bastante curioso es que casi siempre vienen 7 poses, y las poses, que por supuesto son estas figuritas, pertenecen a este ejército. Sin embargo, aquí tenemos 10 poses diferentes de soldaditos. Las pueden ver que ninguna se repite. Ya ven las características de una marca de otra, cómo crean diferentes escenarios visuales cuando muestras una marca como Redbox y pueden comparar con el anterior video, los Army Men de Star Toys y el anterior de la marca Willy. Recuerden que esta caja venía con 7 ejércitos diferentes, que yo dije, wow, qué cantidad de soldaditos, increíble, nunca había visto tantas figuras en un solo set. Y claro, después nos dimos cuenta de que hayan añadido de otros diferentes playsets, porque vi esta serie, por ejemplo, el de la bazooka es una pose bastante clásica de los juguetes de Hong Kong. Este que está acá corriendo con la ametralladora lo he visto por algún set. Por supuesto, el tirador. Las figuras me gustan, tienen bastante detalle. Como pueden ver, los rostros están bastante bien. Parecen ser soldados alemanes y a la misma vez no. El granadero es una pose bastante clásica en los soldaditos de Hong Kong. Muy en contra del diseño del ejército que está a la izquierda, en este caso, ¿no? El ejército de la derecha nada más tiene 6 poses. Peculiaridad. Normalmente
casi siempre tienen el mismo diseño, la figura, lo que con diferentes colores. Y en este caso, bueno, sí hay una notariedad que son dos armies diferentes. Esto se parece, si no recuerdo mal y no tengo mucho conocimiento, a los soldaditos de Air Fix, creo que se llama. Y creo que los venden como los Africa Corp. Al menos lo he visto en algunos blisters con ese nombre. Tienen las tres poses de los tiradores, el capitán y estos dos, que uno está parado como que haciendo guardia y otro corriendo. Es un set de Redbox bastante curioso. Los soldaditos son de dos bandos obviamente diferentes, bastantes accesorios, bastante diversificación del escenario, y es un espectáculo bastante bonito en el sentido de que, bueno, visualmente funciona mucho, me parece genial. Este color de soldaditos lo recuerdo mucho. Falta el otro tanque, faltan los camiones, falta otro cañón, así que lo buscaremos poco a poco y mostraremos cuando tengamos todos los elementos una especie de upgrade del set completo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video que se hizo con mucho cariño para traerles algún material de calidad que les aportara algo beneficioso para sus colecciones preferidas de juguetes de Hong Kong o de la época de los 70, los 60 hasta los 80. Y nos vemos en un próximo video con más sorpresas. Que tengan todos un buen fin de semana y adiós.